Pues bien, damos inicio para quienes acaban de ingresar. Mi nombre es María Inés Valle, soy analista de admisibilidades y normas técnicas en la unidad de inteligencia de mercados de Hexport y para nosotros es muy grato llevar a cabo una vez más un evento de interés para nuestros asociados y nuestro público, de la mano de expertos de alto rango. Sin duda, el webinar que vamos a presentar esta mañana será de primordial interés para las compañías guatemaltecas, fabricantes de alimentos, bebidas, cosméticos y productos farmacéuticos que deseen conocer más acerca del marco regulatorio halal, el cual, al cumplirlo, permitirá aplicar a la obtención de la acreditación mencionada. Recordemos que el mercado de los productos halal es una oportunidad importante. Agradeceré que apaguen sus micrófonos. Porque Muchísimas tenemos aquí, gracias. ya tiene digital. Disculpen. Recordemos que el mercado de los productos halal es una oportunidad importante, no solamente para exportar a los países musulmanes, sino incluso a los que cuenten con mayorías musulmanas. En nombre de la unidad, para mí es grato presentar al licenciado Tomás Guerrero, quien funge como director general del Halal Trade and Marketing Center. El licenciado Guerrero nació en España y podemos describirlo como una persona apasionada por la economía islámica y los mercados emergentes. Ha sido posicionado dentro del top 500 de líderes que han contribuido a la economía islámica, ranking por parte de INSFIN Forbes Middle East. El licenciado Herrero, en su paso como jefe de la oficina en Madrid del Instituto Halal, asesoró a más de 400 compañías acerca de la certificación halal. Además, ha fungido como speaker en numerosos eventos de talla internacional y ha publicado una serie de artículos y papers acerca de la industria halal. Finalmente, Tomás cuenta con un máster en Desarrollo y Crecimiento Económico por parte de la Universidad Carlos III de Madrid, así como una licenciatura en Economía y Derecho de la universidad mencionada. Previo a dejar en la palabra a nuestro experto, algunos anuncios. Para consultas y dudas pueden colocarlas en nuestro chat y al finalizar el evento vamos a tomar un tiempo para poderlas leer y solventar. Al igual voy a compartir un link que los va a llevar a nuestra encuesta de satisfacción. Si fueran tan amables de poderla completar, nos interesa mucho saber sus comentarios para poder llevar a cabo más eventos de este tipo. Y finalmente el material, la presentación, el video, se les va a enviar a todos los participantes vía correo masivo dentro de unas 3 o 4 semanas. Únicamente solicitamos su apoyo para tener un poquito de paciencia porque pues la edición tarda un poco. Sin más, dejo a Tomás en la palabra y muchísimas gracias a todos por su presencia. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, María Inés, por tu amable presentación. Comenzar agradeciendo a Hexport la invitación para estar hoy aquí con todos ustedes. Agradecerles asimismo a todos los asistentes, a todos ustedes, bueno, pues el que hayan destinado una parte de su valioso tiempo en el día de hoy para estar aquí con nosotros en este webinar. Y nada, sin más dilación, voy a dar comienzo a la presentación. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Estoy intentando. Tengo que reiniciar. Un segundito. Disculpen las molestias. Bien. Como les decía, vamos a dar comienzo a la presentación que, como ven, lleva por título El marco regulatorio halal, requisitos para hacer negocios en los países musulmanes o en los países de mayoría musulmana. En el día de hoy vamos a ver, digamos, la parte relativa a la regulación de este mercado. Tiempo atrás celebramos otro webinar, también fue muy exitoso, en el que, bueno, tuvimos la oportunidad
de ver las principales tendencias y oportunidades. Pero si recuerdan, para poder capitalizar estas hay que bueno, cumplir con una serie de normas. ¿De acuerdo? Este es un mercado que está regulado y, por lo tanto, las empresas que quieran, digamos, beneficiarse de las oportunidades que este gran mercado ofrece, pues han de certificarse y para ello han de cumplir con una serie de normas, con una serie de requisitos. Por lo tanto, en este segundo webinar vamos a centrarnos única y exclusivamente en el marco regulatorio, en estos requisitos, para que ustedes entiendan y sepan qué es lo que tienen que hacer para poder obtener en un momento dado la certificación y estar en disposición con posterioridad para exportar, ¿no? Para comercializar sus productos en los 57 países de mayoría musulmana que hay en nuestro planeta. Bien, vamos a dar comienzo a la presentación. Como siempre, definiendo qué es halal y qué no lo es, porque puede que en el día de hoy pues, haya personas que no estén familiarizadas con este término y por lo tanto siempre es bueno, digamos, iniciar cualquier tipo de presentación en relación a este mercado y su regulación definiendo qué es halal y qué no lo es. Halal es un término que aparece recogido en el Corán y que define el conjunto de bienes, prácticas y servicios que son aptos para los musulmanes. Hace referencia a todo aquello que les está permitido a los musulmanes en tanto en cuanto es saludable, ético o no abusivo. Bien, decirles que en el Corán también aparece recogido otro concepto, otro término, que viene a definir justamente lo contrario. Podríamos decir que es el antónimo de halal, en la medida en la que engloba todo aquello que les está prohibido a los musulmanes. Este otro término es haram, y como les decía, engloba, recoge todo aquello que les está prohibido a los musulmanes, en la medida en la que, bueno, es dañino, no ético o abusivo. En decirles, de entrada, que la inmensa mayoría de las cosas les están permitidas a los musulmanes y, por lo tanto, son halal. Y que es bastante más sencillo entrar a enumerar qué es aquello que les está prohibido, es decir, que es haram, antes de intentar, digamos, ver todo aquello que es halal, porque, como les decía, la inmensa mayoría de las cosas lo son, ¿no? Pues bien, según la Sharia, según la ley islámica, son haram una serie de sustancias con las que los musulmanes no pueden entrar en contacto y que en ningún caso pueden ingerir. Son sustancias que no pueden ingerir y con las que en principio tampoco pueden entrar en contacto. Bien, algunas de estas sustancias son la carne del animal hallado muerto o que no ha sido sacrificado convenientemente, la carne de cerdo y sus derivados, la sangre procedente de cualquier animal, el etanol o cualquier otra sustancia embriagante o intoxicante, la carne procedente de animales que reptan o se entierran, la carne de animales que procede de animales carroñeros o animales con garras. Digamos que hay toda una relación, como ven, de sustancias que, ya digo, los musulmanes en ningún caso pueden ingerir y con las que en principio tampoco pueden entrar en contacto. Bien, también para que lo sepan, decirles que el Islam, la ley islámica, también prohíbe a los musulmanes una serie de prácticas como son la especulación abusiva, la usura o las apuestas en el juego. Bien, una vez que tenemos claro qué es halal y qué no lo es también importante señalar que estos dos términos le vienen a decir al individuo musulmán en buena medida qué puede y qué no puede hacer. Y por tanto viene también a definir hasta cierto punto sus patrones de consumo, puesto que les viene a decir, en cierta medida, qué pueden y qué no pueden comprar. De ahí que sean estos dos conceptos, estos dos términos, el de halal y el de haram, los que hayan, digamos, propiciado la aparición de este gran mercado que hemos venido, digamos, o convenido denominar mercado halal. Bien, decirles que el término halal aparece en el Corán relacionado con otro concepto, que es el de tayyib. Tayyib engloba todo aquello que es bueno para el individuo, con independencia además de cuál sea su confesión religiosa. Es decir, tayyib es un concepto
que engloba todo aquello que es saludable, todo aquello que es bueno para el individuo, para las personas. Y en muchas ocasiones en el Corán, cuando se habla de halal, se habla de halal tayyib. Es decir, no estamos hablando única y exclusivamente de lo que es lícito, de lo que les está permitido a los musulmanes, sino que es que además eso que les está permitido lo está porque es bueno, porque es de calidad, porque es saludable. Claro, este hecho ha propiciado en la actualidad que el concepto halal haya, hasta cierto punto, rebasado las connotaciones religiosas del mismo y en la actualidad sea también sinónimo de calidad, de salubridad o de sostenibilidad. Y es más, y lo veremos a continuación, este hecho en sí está haciendo que los productos y servicios halal sean también atractivos para los no musulmanes. Empezamos a ver en Europa, en Estados Unidos, en ciertos países que no son de mayoría musulmana, consumidores no musulmanes demandando y consumiendo productos halal. Y esto tiene una explicación, la vamos a ver a continuación, pero el origen está en este hecho, en el que, como ven, halal ya no es aquello que uno, en este caso, para los musulmanes, ¿no? Aquello que les está permitido, aquello que es lícito, ¿no? Sino que además es aquello que uno puede hacer, aquello que es lícito, pero además porque es bueno, porque es saludable, porque es de calidad. Bien, vamos a ver esa explicación que hace, como decía, que los productos y servicios halal, que los bienes y servicios halal sean en la actualidad ya no solo atractivos para los 1.800 millones de musulmanes que hay en nuestro planeta, el 26% de la población mundial, un cuarto de la población mundial es musulmana. Para ellos, ya digo, es obligatorio el seguir estas directrices, el hacer, digamos, única y exclusivamente aquello que es halal o que está permitido, ¿no? Pero ¿qué ocurre con estas personas que comentaba que siendo no musulmanas empiezan a ver con buenos ojos, empiezan a consumir y a demandar también este tipo de productos? Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre lo siguiente, que cuando uno ve qué es lo que el Islam prohíbe al individuo musulmán, cuando uno ve cuáles son las sustancias que les están prohibidas a los musulmanes, uno rápidamente percibe que son sustancias que en su inmensa mayoría o en su práctica totalidad son sustancias perniciosas para la salud de las personas. Y si nosotros tuviésemos aquí, en el día de hoy, conectado a un tecnólogo de los alimentos, a un médico, y le preguntásemos, un tecnólogo de los alimentos o un médico no musulmán, por supuesto, y le preguntásemos cuál es la peor carne, desde un punto de vista estrictamente científico, cuál es la peor carne que puede ingerir el ser humano, nos diría que es la de cerdo. Si le preguntásemos si el alcohol es bueno o malo, nos diría que es malo para la salud de las personas. Si le preguntásemos si, por ejemplo, ¿no? En algunos países hay tradición de comer morcillas, ¿no? Que se hacen, como saben, con sangre, ¿no? Procedente de algunos animales. Si le preguntásemos si la ingesta de sangre procedente de según qué animales es algo bueno o malo para nuestra salud, nos diría exactamente lo mismo, que es malo. Entonces, como podemos ver, hay un matching perfecto entre aquello que está prohibido para los musulmanes y aquello que no es saludable. Este hecho es el que ha llevado a muchas personas en Europa, por ejemplo, del segmento bio o healthy, a demandar y consumir este tipo de productos. Lo digo porque, como ven, esto amplía considerablemente el alcance de este mercado, que ya de por sí es muy potente, porque hablamos siempre de 1.800 millones de musulmanes, decíamos hace escasos segundos, del 25-26% de la población mundial, de 57 países de mayoría musulmana, de un mercado valorado en cerca de 3 trillones de dólares, cerca de 3 trillones de dólares, de un mercado
muy potente, ¿no? Pero ahí estamos única y exclusivamente hablando del consumidor musulmán. Pero como ven, este hecho, el que halal empieza a ser sinónimo de calidad, de salubridad, de sostenibilidad, hace que las oportunidades crezcan exponencialmente, puesto que hay personas no musulmanas que también ven con buenos ojos este tipo de productos o servicios. Y les comentaba o les ponía el ejemplo de las personas, de los consumidores no musulmanes del segmento bio o healthy. Nosotros hemos hecho estudios en supermercados en países que no son de mayoría musulmana, en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, y nos ha llamado poderosamente la atención el comprobar que cerca del 40-50% de los consumidores de productos halal son personas no musulmanas. Y cuando les hemos ido a preguntar cuál ha sido, digamos, el motivo que les ha llevado a demandar o comprar ese tipo de productos, lo que nos dicen es, en muchos casos, que ellos son personas del segmento bio o healthy, que lo que buscan en halal es una garantía para evitar la ingesta de una serie de sustancias que entienden que son malas para su salud, perniciosas para su salud, ¿no? Entonces, este hecho, como ven, hace que este mercado sea aún más potente, aún más grande, aún más interesante, si cabe. Pero ya digo, es porque halal ya no solo es lo que les está permitido a los musulmanes, es lo que les está permitido en tanto en cuanto es de calidad, es saludable. Entonces, este segundo hecho o esta otra derivada es la que abre el abanico de posibilidades y hace que estos productos se puedan también, digamos, ofrecer, comercializar a según qué segmentos dentro del mundo no musulmán. Dicho esto, y yendo ya de lleno a lo que es la certificación halal en sí, que es uno de los temas que vamos a ver a lo largo de esta presentación, decirles, en primer lugar, que la certificación halal es condición sine qua non para poder comercializar, para poder exportar una serie de productos a los países de mayoría musulmana. Es condición sine qua non, es obligatorio el estar certificado para poder vender, para poder exportar una serie de productos, una serie de bienes de consumo a los países de mayoría musulmana. Bien, por desconocimiento tendemos a pensar que la certificación halal se circunscribe única y exclusivamente a los alimentos y más concretamente a los productos cárnicos, a la proteína animal. Pero nada más lejos de la realidad. El mercado halal está compuesto por diferentes sectores y para casi todos hay estándares, es decir, hay normas. Podríamos hablar, ya digo, de alimentación halal, que es lo más obvio y que es seguramente lo que más veamos o tratemos en el día de hoy, pero podríamos hablar igualmente de cosmética halal, de fármacos halal, de turismo halal o Muslim friendly, incluso de servicios, ¿de acuerdo? Pero yendo al ámbito de la alimentación, que entiendo que es el que ofrece más oportunidades a las empresas guatemaltecas. Una de las preguntas que me suelen hacer cuando estoy, digamos, impartiendo conferencias de este tipo es, bueno, ¿la certificación halal es obligatoria para cualquier tipo de producto dentro de lo que es el ámbito de la alimentación? Mi respuesta es tajante, no. Hay una serie de productos que son halal por naturaleza, ¿de acuerdo? Normalmente los países de mayoría musulmana tienen dos estándares para regular el mercado de la alimentación halal. Tienen por un lado un estándar para lo que llaman meat and poultry, es decir, productos cárnicos, y por otro lado tienen un segundo estándar para regular el ámbito de los alimentos procesados, processed food, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con con todas las categorías, con todas las referencias que quedan fuera del alcance de estos estándares? Lo que ocurre es que son categorías o referencias para las cuales no es necesaria la certificación halal. Y aquí tienen una diapositiva en la que de manera muy clara mostramos precisamente esto que les estoy comentando. Y vemos que tenemos a un lado categorías
productos que no requieren de la certificación halal para poder ser vendidos o comercializados en los países de mayoría musulmana. Y por otro lado, aquellos productos, estos otros alimentos que sí que necesitan de la certificación halal para poder ser exportados o vendidos en estos 57 países de mayoría musulmana, ¿no? Si nos vamos a ver cuáles son los que no necesitan la certificación halal, vemos que son todos productos naturales, que ya digo, son halal por definición. Estamos hablando de frutas, estamos hablando de verduras y hortalizas, cereales, legumbres, frutos secos, pescado. Como ven, entre paréntesis he hecho una serie de anotaciones, aclaraciones, menciones, comentarios. Estamos hablando de productos vendidos a granel, es decir, por ponerles un ejemplo y que vean con claridad a qué me estoy refiriendo. Yo en Sudamérica siempre utilizo el mismo caso, el del aguacate y el guacamole. Si uno quiere vender aguacate, ¿de acuerdo? Lo que es el producto en sí cogido de la mata, lavado, empacado, no necesita para ello tener que certificarse. Puede vender el aguacate, fruta, verdura, hortaliza, legumbre, fruto seco, que sea sin necesidad de certificarse. ¿De acuerdo? Son productos que son halal por naturaleza y por ello no requieren de la certificación halal. ¿Por qué? Porque proceden directamente del campo, proceden directamente de la naturaleza. No han sufrido ningún tipo de transformación, ningún tipo de manipulación. ¿De acuerdo? Porque esa es la clave. Es decir, el aguacate, como les decía, cogido de la mata, lavado y empacado, no requiere certificación halal alguna para poderse vender o exportar en estos mercados o a estos países. Ahora, ¿qué ocurre si yo cojo ese aguacate, lo troceo y lo utilizo junto a otras materias primas para elaborar guacamole? Que sí que vamos a necesitar la certificación halal para este, digamos, otro producto o subproducto que es el guacamole. ¿Por qué? Porque aunque ese producto esté hecho en el 99% con una materia prima que es halal por naturaleza, como es el aguacate, se han añadido otra serie de ingredientes, otra serie de materias primas, y ahí se ha podido producir una contaminación cruzada. Entonces, el estándar te obliga a tener que certificar para poder garantizar una trazabilidad completa y que el producto final no ha perdido su naturaleza halal. No se ha producido una contaminación cruzada que ha hecho que ese, en este caso guacamole, haya dejado de ser halal. ¿De acuerdo? Entonces, estos productos que ven a mi izquierda no requieren de la certificación halal siempre y cuando se vendan, se exporten a granel. Ven que en el caso del pescado hablo de piscifactorías de acuicultura. ¿Qué ocurre? El pescado procedente del mar, de pesca salvaje, no necesita ningún tipo de certificación. Ahora bien, los pescados procedentes de acuicultura sí que necesitan la certificación halal. Y algunos se preguntarán el por qué. Muy sencillo, la alimentación de estos pescados, de estos peces, se hace con piensos y muchos de ellos contienen grasas animales y esa grasa en muchas ocasiones es grasa porcina. Y cuando a estos pescados se les hace una analítica PCR en frontera, muchas veces dan contaminación por porcino. Por lo tanto, para este tipo de productos se está exigiendo también la certificación halal para el pescado procedente de piscifactoría. Si procede de pesca salvaje, no necesitas certificación halal alguna. Y luego tenemos lo que les decía, una serie de categorías, una serie de alimentos, productos que sí o sí requieren de la certificación halal para poderse vender, para poderse exportar a estos países de mayoría musulmana. Estamos hablando de carne y embutidos, cualquier tipo de producto cárnico, lácteos
y derivados, salsas y conservas, panadería, repostería, snacks, bebidas. Todos estos alimentos, o bien cárnicos o bien procesados, necesitan de la certificación halal para poderse comercializar. Espero que esta diapositiva haya aclarado muchas de sus dudas, porque normalmente en el turno de preguntas algunas de las cuestiones tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Porque aparece la empresa o el empresario que te dice, mire, yo me dedico a producir este tipo de producto, alimento, y no sé si para este producto necesito la certificación halal o no para poder internacionalizarme, diversificar mis exportaciones a la hora de vender en estos países de mayoría musulmana. Otro aspecto interesante, antes de entrar a ver en detalle cómo está estructurado el marco regulatorio para este mercado en los países de mayoría musulmana, y esta es otra pregunta recurrente, habitual, ¿es halal compatible con otras certificaciones? Inclusive con otra certificación técnico-religiosa, como es kosher para los judíos. La respuesta es sí, es compatible. Son certificaciones compatibles. Los productos pueden ser certificados halal y kosher, con la excepción de los cárnicos. ¿Por qué? Porque ahí el sacrificio ritual o es halal o es kosher. Entonces el animal, en este caso la carne procedente del animal sacrificado, animal lícito, por supuesto, sacrificado por el rito, mediante el rito, si ha sido halal, pues esa carne es halal, pero no puede ser simultáneamente carne kosher. Pero si es carne resultante del sacrificio kosher, pues es carne kosher, pero no puede ser al mismo tiempo halal. ¿De acuerdo? Esa sería, digamos, la única excepción. En los cárnicos no podríamos tener un producto cárnico que sea al mismo tiempo halal y kosher. Fuera de lo que son los cárnicos, sí que puede el producto, digamos, tener ambas certificaciones, ¿no? Estas certificaciones técnico-religiosas pueden cohabitar, pueden ser, digamos, de interés, ¿no? Y aplicables a estos otros productos. En el ámbito de lo que es la carne, no puede ser, porque ya digo, en función del rito, pues la carne va a ser o halal o kosher, pero no puede ser halal y kosher de manera simultánea. Fuera de lo que es el mundo del cárnico, pues sí que se puede, digamos, compatibilizar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir ahora entrando ya de lleno en lo que es el marco regulatorio de este gran mercado, pero antes de entrar a verlo en detalle, es también interesante conocer el qué llevó a estos países de mayoría musulmana, qué es lo que motivó a estos países para, en un momento dado, dotarse de normas, requisitos, estándares para regular este mercado. Y todo tiene una explicación, ¿no? Y esta explicación siempre la resumo con este concepto, ¿no? Que es el de Kulu Halal. Kulu Halal significa que, en principio, en un país de mayoría musulmana todo es halal por defecto. Todo es halal. Y esto es lo que se creía hace tiempo, ¿de acuerdo? Hace cosa de década y media, en los países de mayoría musulmana, la población entendía que todos los productos que estaban disponibles eran halal, porque sus respectivos gobiernos velaban por que así fuese. Pero esto no era cierto, esto no era así. ¿Por qué? Porque muchos de estos productos no pasaban ningún tipo de control y, por lo tanto, no se podía saber si eran realmente halal o no. Y la población los consumía sin ser consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Pero claro, con la llegada de las nuevas tecnologías, esto empezó a corregirse. Y hubo una serie de escándalos que llevó a muchos de estos países a regular este mercado. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a este tipo de productos a sus ciudadanos, que son en la inmensa mayoría musulmanes.
Imaginaos los países, por ejemplo, del norte de África o de esta parte del mundo, de Oriente Medio, en donde estamos importando de media entre el 70 y el 80% de los alimentos que consumimos. No tenemos capacidad para producir alimentos, o nos es realmente difícil, o no es rentable. Por lo tanto, los importamos. Pensad que son zonas desérticas, donde o bien la meteorología o la orografía o la falta de know-how, hay una serie de factores que impiden o hacen muy difícil o no rentable el producir alimentos. Entonces recurrimos al mercado, ¿no? Tenemos una fuerte dependencia del exterior para este tipo de productos, ¿no? Entonces, imaginaos en estos países donde traíamos, pues eso, y seguimos trayendo la inmensa mayoría de los alimentos que comemos, los traemos de fuera, pues no había controles, ¿no? Imaginaos en estos países los escándalos que hubo tiempo atrás como consecuencia de esto que les acabo de mencionar, ¿no? De la falta de controles para garantizar que los productos que entraban a estos mercados eran todos y cada uno de ellos halal, ¿no? Pero la idea era esa, todo es halal por defecto. Hay una serie de escándalos, se empiezan a dotar de mecanismos de control, de tecnología, de medios, se empiezan a hacer analíticas en frontera y se descubre que algunos de los productos que vienen del extranjero no son halal. Y entonces se articula, digamos, todo lo que es un marco normativo para regular este mercado y garantizar, controlar, ¿no? el acceso de según qué productos a estos países, ¿no? Para, como digo, garantizarle a la población musulmana pues, el acceso a productos halal. Esta es una diapositiva muy típica en los foros, en los congresos en los que discutimos sobre, digamos, cuestiones relativas a este mercado, ¿no? Y, y es hasta cierto punto graciosa, ¿no? Porque, claro, te presentan, como pueden ver en pantalla, un cerdo y te dicen, mirad, estos son todos los productos o todos los subproductos que se pueden en un momento determinado obtener del cerdo, ¿no? Estos son, digamos, los usos que se les puede dar, ¿no? Al cerdo, ¿no? Y a sus derivados. Y vemos que hay, obviamente, alimentos, pero vemos también que se utiliza en la industria de la cosmética, en la industria farmacéutica. Entonces, cuando te presentan esta diapositiva y te explican por qué tuvieron que eh, tener digamos, implementar medidas, normas para regular o controlar, mejor dicho, el acceso de según qué productos a sus países, pues te das cuenta de que tenía sentido, ¿no? Que lo hiciese. Pensad que los países, como vemos, sobre todo estos árabes del norte de África y de Oriente Medio, son importadores netos, ¿no? Por ejemplo, de alimentos. Y los importan fundamentalmente de países que no son de mayoría musulmana, en donde esta serie de, digamos, cuestiones pues no están sobre la mesa. Entonces, se estaban importando algunos productos que contenían sustancias prohibidas, sustancias haram, ¿no? Entonces, bueno, deciden solucionar este aspecto creando, como les decía, un marco normativo. Bien, ¿qué ocurre? Que dentro de lo que es el marco regulatorio tenemos tres tipos de organismos, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos los organismos o las entidades de estandarización halal. Bien, las entidades de estandarización halal se encuentran en los países de mayoría musulmana, son organismos públicos dependientes del Ministerio de Industria o el Ministerio de Agricultura, etcétera. Son, ya digo, organismos públicos que se encuentran en los países de mayoría musulmana y su principal misión, su principal función es regular este mercado dentro de sus respectivos territorios o países. ¿De acuerdo? Esta es su misión, son, digamos, las entidades encargadas de desarrollar los estándares, establecer, digamos, las normas por las cuales se regula este mercado dentro de sus respectivos países. Pero claro, ¿qué ocurre? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de la estandarización, de normativo,
tenemos, digamos, un pequeño problema, que no tenemos un estándar halal global, no tenemos una ISO, tenemos distintas normas, distintos estándares para regular un mismo mercado, ¿de acuerdo? Y me explico. Bien, a nivel global o con vocación global tenemos los estándares halal de SMIC. SMIC es la entidad de estandarización de la OIC, y la OIC es la Organización para la Cooperación Islámica, que es un organismo supranacional que aglutina a los 57 países de mayoría musulmana que hay en nuestro planeta, ¿de acuerdo? Se supone que los estándares de SMIC deberían tener aplicación en todos y cada uno de los países de mayoría musulmana. Pero, como veremos a continuación, esto no es así. Pero, a priori, debería ser así. Y tenemos una serie de normas, una serie de estándares que, ya digo, tienen vocación global y a priori, en principio, deberían ser de aplicación directa, preferente y por igual en todos y cada uno de los países de mayoría musulmana. ¿Qué ocurre? Que, como les decía, esto no es así. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de países, a nivel regional, una serie de regiones que han decidido desarrollar su propia norma halal, su propio esquema halal, su propio estándar. Desde el punto de vista regional, por ir, digamos, de más a menos, hay una región en nuestro planeta, que es precisamente esta, la del Consejo de Cooperación del Golfo, la península arábiga, el Consejo de Cooperación del Golfo lo integran 6 países árabes de la península arábiga, estamos hablando de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein y Omán. Pues bien, estos 6 países que conforman el Consejo, el GCC, el CGG, el Consejo de Cooperación del Golfo, estos 6 países, tiempo atrás, se dotaron de sus propias normas para regular este mercado dentro de estos 6 países, ¿no? Y ¿tenía sentido? Sí, porque cuando lo hicieron no había normas de SMIC. Las normas de SMIC son posteriores. Entonces ellos, digamos que fueron, vamos a decirlo así, pioneros, ¿no? Por lo menos en esta parte del mundo. Y dijeron, bueno, para estos 6 países vamos a hacer nuestro propio desarrollo normativo, vamos a tener nuestra propia regulación. E hicieron eso. Pero tiempo después, y bajo ya al tercer nivel, algunos países, entre los cuales se encuentran países del Consejo de Cooperación del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, y también otros de otras regiones del mundo, como pueden ser Malasia o Indonesia, decidieron hacer desarrollos normativos nacionales, es decir, dotarse de estándares halal para sus respectivos países. Y imaginaos el problema que ha generado todo esto, el nivel de fragmentación que tenemos, porque claro, alguno se preguntará, ¿todos los estándares, ya sean de corte global, regional o nacional, dicen lo mismo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque halal es un concepto religioso y por lo tanto susceptible de interpretaciones. ¿De acuerdo? Y esto hace que algunas cosas no coincidan. Y hace, obviamente, este hecho que este mercado no sea tan sencillo desde el punto de vista normativo, digamos que le confiere cierta complejidad. Entonces, este es el esquema que tenemos a nivel del mundo musulmán para lo que son los estándares o las normas, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver el caso de Emiratos para entender qué norma es la que hay que aplicar, ¿no? Y qué ocurre con estas otras normas que a lo mejor también tendrían o tienen aplicación, pero se aplican con carácter supletorio, subsidiario. Luego, con el caso de Emiratos Árabes Unidos, van a entender ustedes mucho mejor todo esto. Pero es importante que sepan esto, que desde el punto de vista normativo de la estandarización, tenemos múltiples organismos haciendo estándares, y ya digo, hay estándares con vocación global, hay estándares regionales, por suerte solo uno, el del Consejo de Cooperación del Golfo, y luego estándares nacionales, algunos países que han hecho su propio desarrollo normativo, que tienen su propio esquema halal. Bien, ¿qué ocurre? Que no solo tenemos organismos
estandarizando, haciendo normas. Luego tenemos también en los países de mayoría musulmana organismos acreditando. ¿Acreditando a quién? A las entidades de certificación halal, es decir, los organismos de acreditación halal, nuevamente organismos públicos, dependientes del ministerio, pues el Ministerio de Asuntos Religiosos o el ministerio que corresponda, dentro de lo que son los países de mayoría musulmana. Estos otros organismos se encargan de auditar a las entidades de certificación halal. ¿Para qué? Para verificar si éstas cuentan con las competencias religiosas y técnicas necesarias para poder certificar empresas con arreglo a la norma halal del país de origen de la entidad de acreditación halal que sea. ¿De acuerdo? Suena un tanto rocambolesco, pero es igual. Es decir, estas entidades auditan dentro y fuera de sus países a los organismos de certificación halal para verificar, ya digo, que estos están en disposición de poder certificar empresas con arreglo a la norma halal de referencia en el país de origen del organismo de acreditación halal que corresponde. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. A nivel global no tenemos, digamos, un organismo de acreditación halal, pero sí que tenemos un foro de entidades de acreditación halal que creó Emiratos años atrás y que se llama IHAF, que lo ven aquí, es el International Halal Accreditation Forum, y que intenta armonizar prácticas dentro del ámbito de la acreditación halal, ¿de acuerdo? Pero no es un organismo de acreditación halal, no acredita, sino que lo que hace es intentar armonizar prácticas, pero tenemos también un organismo con vocación global, vamos a decirlo así, y que podría ser en un futuro un organismo de acreditación halal, digamos, parecido o equivalente a SMIC para lo que es la norma o la estandarización, y que pudiese acreditar para todos y cada uno de los países de mayoría musulmana. De momento es un simple foro. Después, a nivel regional, nuevamente el GCC, Consejo de Cooperación del Golfo, hizo un desarrollo dentro del ámbito de la estandarización a través de un organismo que se llama GSO, Gulf Standardization Organization, es la entidad de estandarización halal para estos 6 países árabes de la península arábiga, pero al mismo tiempo también creó un organismo de acreditación halal para estos 6 países árabes, para estos 6 países del Consejo de Cooperación del Golfo. Este organismo de acreditación se llama GAC, que es el Gulf Accreditation Center. Y, por ejemplo, GAC pues, se encarga de eso, de acreditar, de auditar, para acreditar entidades de certificación halal dentro de estos 6 países o en terceros países que quieran, en un momento determinado, estar en disposición de poder certificar y expedir certificados halal válidos para que las empresas puedan exportar a estos 6 países. Y luego, a nivel nacional, tanto dentro del GCC como fuera, tenemos nuevamente algunos países en donde también se han creado organismos de acreditación halal que acreditan entidades de certificación con arreglo a la norma o el estándar halal nacional. Aquí, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos tenemos el Emirates International Accreditation Center, en Malasia está Jakim, en Indonesia está el BPJPH, que es, digamos, el organismo que le ha venido a dar el relevo a MUI, que es quien lo venía haciendo hasta hace no mucho. Bueno, importante también que sepan que aparte de las entidades de estandarización tenemos organismos de acreditación y es importante que sepan que hacen unos y otros, luego que tenemos diferentes alcances, ¿no? Global, regional para el GCC y luego algunos países con un enfoque, digamos, nacional. Y por último, tenemos las entidades de certificación halal propiamente dichas, que son empresas privadas que se encargan de auditar empresas, las encargadas de verificar que las empresas están capacitadas, en disposición de poder producir una serie de bienes o prestar una serie de servicios con arreglo a la norma halal de referencia, de destino, de esos bienes o esos servicios. ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo hay más de 400 entidades de certificación halal. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que no llegarán a 15 las que tienen en estos momentos todas y cada una de las acreditaciones de estos países de mayoría musulmana. ¿Y qué ocurre? Que sin esas acreditaciones sus certificados halal no son válidos. Es decir, si nosotros queremos exportar a los países de mayoría musulmana, nos tenemos que certificar con una entidad de certificación que esté acreditada
por todos o casi todos los países de mayoría musulmana. ¿Para qué? Para evitar que nuestras mercancías queden varadas en puertos, puntos fronterizos, aeropuertos, etc. Ya digo, es condición sine qua non, como hemos visto, para poder vender, exportar una serie de productos. Y si queremos hacer eso y aprovechar las oportunidades que nos brinda este mercado, nos tenemos que certificar. ¿Nos vale cualquier certificadora? No. Tenemos que certificarnos con una entidad acreditada, reconocida por las autoridades halal, en este caso los organismos de acreditación halal, de los países de mayoría musulmana. Y lo suyo es que además nos certifiquemos con una entidad que tenga o todas o casi todas estas acreditaciones. ¿Para qué? Para que con una sola auditoría y una sola certificación podamos cubrir los 57 países de mayoría musulmana. ¿De acuerdo? Entonces, por recapitular, tenemos entidades de estandarización haciendo normas a diferentes niveles, ¿de acuerdo? Regulando este mercado, estableciendo los requisitos que han de cumplir las empresas para poder producir bienes o prestar servicios halal en estos países, de mayoría musulmana. Después tenemos también a distintos niveles y también dentro de los países de mayoría musulmana los organismos de acreditación halal, auditando entidades de certificación halal para garantizar que estas están capacitadas para poder auditar y certificar empresas con arreglo a la norma halal que, digamos, regula este mercado dentro de sus respectivos países. Y por último, tenemos las entidades de certificación halal, que están repartidas por todo el mundo, ¿no? Tenemos entidades de certificación halal dentro de los países de mayoría musulmana, pero también fuera, ¿de acuerdo? Y estas son las que certifican a las empresas, auditan y certifican a las empresas. Y estas son las que, digamos, entran en contacto con la industria. Nosotros, como empresarios, no tenemos que relacionarnos ni con las entidades de estandarización ni con las de acreditación. Nosotros lo que tenemos que hacer es, si queremos hacer negocios en estos países, certificarnos halal y, por lo tanto, buscar una entidad que esté acreditada, que esté reconocida y, a ser posible, por todos los países de mayoría musulmana, para no tener que estar cambiando de entidad de certificación en función de la oportunidad que nos surja. Porque claro, nos podemos certificar en un momento dado con una, del invento, una entidad que esté acreditada por la entidad de acreditación halal de Emiratos Árabes Unidos, pero ¿qué ocurre si pasadas 3 semanas nos aparece una oportunidad en Arabia Saudí o en Indonesia o en Malasia o en Turquía y nuestra certificadora no está acreditada para esos países? Problema, no podemos exportar a este nuevo mercado, donde tenemos una nueva oportunidad. Por lo tanto, es fundamental el, digamos, certificarse con una entidad que esté acreditada y, a ser posible, por todos los países de mayoría musulmana. Ya digo, de las 400 que hay, unas entre 10 y 15 tienen, por suerte, todas o prácticamente todas las acreditaciones de estos mercados. Y les decía que voy a utilizar el caso de Emiratos Árabes Unidos para explicarles cómo funciona al final todo esto. Bien, aquí tienen, digamos, el esquema halal de Emiratos Árabes Unidos. En primer lugar, tenemos una línea, que es la primera de todas, en donde tenemos una serie de logotipos para diferenciar los organismos de estandarización halal que tienen competencia para regular este mercado dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, nosotros tenemos que cumplir y respetar las normas de SMIC, porque Emiratos Árabes Unidos forma parte de la OIC y, por lo tanto, esas normas de SMIC las tenemos que aceptar, tenemos que reconocerlas, tenemos que cumplir. Pero luego, ¿qué ocurre? Que a nivel regional, Emiratos Árabes Unidos forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo y tenemos también que aceptar, tenemos también que respetar las normas halal, los estándares halal de GCC, que proceden de GSO, del Gulf Standardization Organization. Y luego, ¿qué tenemos? A nivel nacional, los estándares que emanan de ESMA, que es la entidad de estandarización halal de Emiratos Árabes Unidos. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué norma es la que aplica? Aplica con carácter preferente la nacional. Y las normas regionales o internacionales aplican con carácter subsidiario, con carácter supletorio. Y en caso de haber algún tipo de contradicción, siempre impera la norma nacional. Siempre, digamos, se recurre a la norma nacional.
caso de que haya algún tipo de contradicción o diferencia, la norma nacional es la que prevalece. Ese es el término, es la que prevalece. Las otras normas son válidas, las aceptamos, las respetamos, pero no tienen aplicación preferente. Se aplican con carácter subsidiario o supletorio. Eso desde el punto de vista normativo. Luego, desde el punto de vista de la acreditación, segunda línea, tenemos a nivel regional, lo veíamos hace escasos minutos, GAC, el Gulf Accreditation Center, la entidad de acreditación halal para los 6 países miembros del Consejo de Operación del Golfo, y luego a nivel nacional teníamos el EIAC, que ya lo habíamos visto, y ENAS, es decir, dentro de Emiratos Árabes Unidos tenemos 2 entidades de acreditación halal, una en Dubái, que es el EIAC, el Emirates International Accreditation, el Emirates International Accreditation Center, y luego ENAS, que es el Emirates National Accreditation System, que está en Abu Dhabi. Estas entidades, tanto las emiratíes como el GAC a nivel regional, lo que hacen es acreditar entidades de certificación halal dentro de Emiratos o fuera de Emiratos para que la entidad de certificación en sí pueda auditar y sobre todo expedir certificados válidos para que las empresas puedan exportar sus productos a Emiratos Árabes Unidos. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué acreditación le he de pedir a mi entidad de certificación? ¿La emiratí que procede de EIAC o la que procede de NAS o a nivel regional la que procede de GAC? Cualquiera de ellas permite a la empresa exportar a Emiratos Árabes Unidos con la certificación de la entidad que esté acreditada, ya sea por GAC, por EIAC o por ENAS. Pero, como ven, tenemos también distintas entidades de acreditación. Y luego, por último, tenemos las certificadoras. Hablábamos hace escasos segundos de ellas, más de 400 en el mundo, muy pocas con todas y cada una de las acreditaciones internacionales. Y aquí están los logotipos de 3 que hay en Latinoamérica que tienen las acreditaciones ya no solo para poder operar en Emiratos Árabes Unidos, para poder certificar empresas que quieren exportar a Emiratos Árabes Unidos, sino que tienen todas y cada una de las acreditaciones que hay en el mundo. En Brasil hay 2, FAMBRAS y CEDIAL, y luego repartida por toda Latinoamérica, pero con headquarter en Ciudad de México, en México, está el Instituto Halal. Es cierto que luego en Estados Unidos está IFANCA, que en Canadá hay otras entidades, es decir, podría haber más opciones, pero dentro de lo que es el mundo, vamos a decirlo así, iberoamericano, por incluir a Brasil en la ecuación, tenemos única y exclusivamente estas 3 opciones. Por eso he puesto sus logotipos en pantalla. Y luego, además, aquí en Emiratos Árabes Unidos, ya digo, con cualquiera de estas entidades nos podemos certificar si queremos exportar a Emiratos o a cualquier otro país de mayoría musulmana. Saudi, Egipto, Turquía, Pakistán, Kazajistán, Nigeria, Indonesia, Singapur, ¿me explico? Para cualquiera de los 57 podemos usar las certificaciones que emanan o que expiden estas entidades, estos organismos de certificación halal. Y por último les decía que aquí en Emiratos Árabes Unidos tenemos también lo que llamamos el Halal Brand. Tenemos una marca halal para distinguir o para hacer marketing para los productos certificados halal que se producen en el exterior, ¿no? Esto no es obligatorio, es una marca que se puede, digamos, comprar, lo que es el uso de la misma. La comercializa ESMA, que es la entidad de estandarización de Emiratos, y si la empresa está muy interesada en tener, digamos, un distintivo halal para en un momento determinado hacer una campaña publicitaria o posicionarse o lo que corresponda, pues puede, digamos, comprar los derechos para explotar, usar esta marca, pero no es obligatorio, ¿de acuerdo? No, es uso, no es obligatorio. La empresa puede utilizar el logotipo halal o la marca halal de la entidad de certificación con la que se certifique, ¿no? En el caso de Latinoamérica, pues eso sería Alfa, Ambras, Instituto Halal, etc. Bueno, aquí
Nada, un resumen desde el punto de vista normativo para que vean, bueno, pues algunos de los estándares que hay en estos países. Hemos hablado de los organismos y de sus funciones y de sus alcances, pero no hemos mencionado en ningún caso qué estándares son los que han, digamos, publicado estas entidades de estandarización en los países de mayoría musulmana, ¿no? Pues aquí tienen algunos de ellos y cada uno pues tiene su alcance, ¿no? Por ejemplo, para los países del Consejo de Cooperación del Golfo, para los 6, pero ya hemos visto que Emiratos y Saudi tienen también su esquema nacional y que es ese el que prevalece, pero también respetan y obviamente aceptan el enfoque regional que emana de los estándares de GSO, pues ven que tenemos, por ejemplo, en el ámbito de alimentación, tenemos fundamentalmente los GSO 993, el Meat and Poultry, cárnicos, y el 2055, que es Processed Food, ¿no? Y luego vemos que pues en Indonesia o Malasia pues tenemos también distintas normas, ¿no? Por ejemplo, en Malasia, muy conocida, la MS 1500 del año 2009 para regular lo que son productos cárnicos, ¿no? Lo que son slaughterhouses, mataderos, rastros, frigoríficos, salas de pieza, etcétera, ¿no? Pero como ven, bueno, pues hay distintas normas y estas normas pues tienen diferentes alcances, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, geográfico o territorial, ¿no? Y bueno, creo que es una gráfica que ayuda también a entender un poco cómo aplican estas normas, ¿no? Y bueno, vamos a ir finalizando la presentación y me gustaría concluir la misma hablando algo de lo que es el sistema de trazabilidad, ¿no? Al final, la certificación halal, como decía, es una certificación técnico-religiosa de carácter voluntario, que lo que hace es establecer dentro de las industrias un sistema de trazabilidad que garantiza que la producción de una serie de bienes o la prestación de una serie de servicios cumplen con una serie de requisitos que proceden de un estándar halal X y que garantiza que, bueno, esos productos, esos bienes o esos servicios son halal y son además halal con arreglo a la norma que impera en el país de destino de esos bienes o servicios, en los países o en el país en el que se vayan a comercializar esos bienes o servicios. Algo que es interesante y que hace que, por ejemplo, en la actualidad se estén empezando también a certificar en Europa y en otros muchos países empresas, por ejemplo, de transporte y de logística, es ver cómo el sistema de trazabilidad va más allá de lo que es la fábrica, de lo que es el centro de producción, ¿no? Y aunque aún no es obligatorio, porque hay estándares que hagan obligatorio para lo que es la logística, el transporte, el almacenaje, etcétera. De momento no es obligatorio, pero hay gente anticipándose un poco a lo que puede venir y están empezando también, digamos, a certificar almacenes, vehículos, contenedores, etcétera, para garantizar también la trazabilidad de estos productos, evitar contaminaciones cruzadas durante pues, el transporte, ¿no? El movimiento de este tipo de bienes. Pero ya digo, lo que hace la certificación halal en la inmensa mayoría de los casos de las industrias es esto, establecer un sistema de trazabilidad. Cosa distinta es lo que ocurre, por ejemplo, por hablar de lo que sería, digamos, la excepción. Cosa distinta es lo que ocurre con los rastros, con los mataderos, con las salas de despiece, etc. Ahí, claro, la certificación halal no pivota tanto sobre un sistema de trazabilidad, que también, sino sobre lo que es el sacrificio ritual de un animal lícito que ha de llevar a cabo un matarife musulmán siguiendo un procedimiento concreto. Entonces ahí hay, digamos, otras cuestiones que tienen mucho mayor peso. Pero fuera de lo que es la industria cárnica, la certificación halal, como ven, lo que hace es definir eso, un sistema de trazabilidad como el que pueden tener ya en sus empresas, porque seguramente muchos de ustedes pues, están certificados, no sé, DRF, Global Gap, IFS, tienen prácticas para garantizar pues eso, que no se producen contaminaciones cruzadas, cuestiones de inocuidad, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es nada nuevo. De ahí que siempre intente terminar esta presentación
diciendo que esto, aunque pueda parecer, ¿no?, como han podido comprobar, algo complejo, no lo es tanto. Y al final lo que tenemos que hacer es, como decía, certificarnos con una entidad que esté acreditada por los países de mayoría musulmana y dejarnos guiar por esa entidad para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer de cara a establecer el sistema de trazabilidad que nos posibilite, bueno, pues, producir y vender con posterioridad, pues, una serie de productos o todos nuestros productos en estos países en donde, bueno, como veíamos, la certificación halal es obligatoria. Y bueno, con esto voy a ir dando por terminada la presentación, no sin antes volver a dar las gracias a Export y obviamente también a todos ustedes por el habernos acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias. Tomás, muchísimas gracias a usted. Sin duda ha sido una presentación muy interesante que viene a sumarse a la que llevamos a cabo el año pasado. Me gustaría destacar algunos puntos que usted mencionó esta mañana. Pues es un mercado regulado y las empresas que en realidad busquen beneficiarse de estas oportunidades del mercado deben certificarse y cumplir con una serie de normas y requisitos, por lo cual nuestro consejo es que se asesoren y que puedan buscar la mejor opción posible para ustedes para exportar a esos destinos. Entonces, Tomás, vamos a abrir la sección de preguntas. Eh, Comenzamos con la consulta de David Decker. Nos dice, si los productos son vegetales, frutos secos, etcétera, empacados, ¿esto requiere de certificación? Al igual, nos pregunta si fueran snacks de origen vegetal o fruta, ¿esto requiere de certificación halal? Bueno, en el primer caso no, en el segundo sí. Es decir, los snacks son alimentos procesados y los estándares están catalogados como tal y por lo tanto para poder vender snacks, aunque estén hechos en el 99% con productos que son halal por naturaleza, fruta, verdura, etcétera, tienen que certificarse porque ahí se ha podido producir una contaminación cruzada, puede haber algún tipo de aditivo, puede haber algún tipo de colorante, puede haber algún tipo de, pues, le pongo un ejemplo, el E120, el carmín cochinilla, es obviamente haram. ¿Por qué? Porque es la sangre, prohibido, procedente de un insecto, que es la cochinilla. Los insectos también son haram. Lo digo por poner un ejemplo que nos permita ver el por qué un snack, por ejemplo, tiene que estar certificado para poder ser vender. Ahora bien, los frutos secos, como comentabas, no hace falta. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que son frutos secos, digamos, empacados, ¿no? Lavados y empacados, no hay ningún problema. Ok. Gilbert Tronconi consulta, para el mercado de Estados Unidos, ¿cuál sería el organismo de certificación? Esa es la primera pregunta. Esa es muy buena Eh, pregunta, porque ok. ya la contesto muy Sí. rápidamente. Para países que no son de mayoría musulmana, a priori nos vale cualquier certificación. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos nadie nos va a pedir en frontera, no es un requisito a la Ujú, exportación el estar certificado por una claro. entidad que esté acreditada por tal o cual organismo halal. ¿Por qué? Porque son países que no son de mayoría musulmana. Ahora bien, te vas a certificar, no lo hagas con cualquiera. Certifícate ya, porque ya que vas a hacer el desembolso con alguna entidad que te va a cobrar prácticamente lo mismo, que tenga todos los reconocimientos. Porque empiezas vendiendo en Estados Unidos, pero si mañana Sí. te sale la oportunidad en un país de mayoría musulmana, si te has certificado con una entidad cualquiera pensando que nadie te lo va a pedir y es así en Estados Unidos, luego esa certificación no te va a servir para vender, no sé, en Turquía, en Marruecos o donde corresponda. Entonces, certifícate con alguien, una entidad en este caso de certificación acreditada en casi todos estos mercados, y te va a servir para Estados Unidos, para la Unión Europea, pero también para los países de mayoría musulmana. Mientras que si recurres a una certificadora, por decirlo de algún modo, random, sin acreditación alguna, porque, bueno, en Estados Unidos nadie te va a pedir el certificado procedente de una certificadora concreta que tenga tal o cual reconocimiento, pues te vas a encontrar luego con un problema. Ok. También nos consulta cómo es un proceso de auditoría de certificación y qué valor monetario tiene una certificación halal. Bueno, depende, o sea, el coste varía porque son empresas privadas, es como SGS, Euroveritas, pero para este mercado, para halal.
Entonces, dependiendo de la entidad, tienen un coste u otro. Yo siempre digo, doy un rango, pero no puedo decir el precio exacto, ¿no? Normalmente Ujú. el coste de la certificación oscila entre los 1.500 y los $2.500 al año. Sería, digamos, una estimación, un rango, ¿de acuerdo? Ok, Aproximadamente. Con una entidad acreditada, ¿Me explico? claro. Puedes encontrarlo más barato de alguien que a lo mejor no tenga ningún tipo de reconocimiento, pero ya digo, eso no tiene recorrido ninguno. Ujú. Muy bien. Blanca Alvarado, de estos distintos certificadores, ¿cuál es el más aceptado a nivel mundial? ¿De cuáles? De los que he mencionado que están en Así Latinoamérica, es. todos esos tres tienen todas las acreditaciones o casi todas. O sea, cualquiera de ellos es válido para exportar a cualquiera de estos mercados. Muy bien. Amira Álvarez, Guatemala no está libre de fiebre aftosa, pero si obtenemos la certificación halal, podemos ingresar a los países en donde hay prohibición de entrada de nuestro producto, que son cárnicos bovino y caprino ovino. Me encantaría poder decir que sí, pero no. Al final, Ok, la cuestión sanitaria, los protocolos sanitarios van por delante. Si ok. hay un problema en Es este caso, completamente distinto. da igual que seas halal o no, no vas a poder Sí, exportar. claro. Marcelo Nicol, la miel requiere de certificación. La miel que ellos trabajan es con un proceso de filtrado, pero 100% libre de cualquier otro tipo de aditivos. Habría que verlo porque en algunos sitios la miel se considera un producto natural y no requiere de la certificación, y en otros países, en otros estándares, la miel se considera un producto procesado. Incluso hay un debate sobre si es halal o no, porque es la baba, si me permiten, de una abeja, del insecto. Pero Ujú. eso todavía está por ver y dudo mucho porque comen mucha miel. Con todos los países árabes que vayan a decidir de la noche a la mañana que esto pase a ser, deje de ser halal y pase a ser haram. Lo dudo mucho. Pero lo que sí hay es, en función del estándar, la necesidad o no de certificarse. Habría que ver, en función del destino del producto, del mercado en el que queramos vender. Muy bien. Blanca Alvarado nos pregunta, ¿podríamos reunirnos, bueno, varias empresas para disminuir los costos del agente certificador? Pero me imagino, Tomás, que eso ya depende de cada organismo cuando las empresas hagan la consulta, ¿o no? Sí, en mayor medida, pero lo que sí se puede hacer, o sea, es, para abaratar costes, hacer Ujú, algún tipo de programa de auditorías. Y me explico. Si hay varias empresas interesadas en certificarse, ujú. se pueden poner de acuerdo para hablar con el certificador y decir, bueno, no vengas tantas veces, ven una sola vez y auditas todas las fábricas de estas empresas. Y al final estos son auditorías hombres hora, entonces sale Claro, más económico. muy bien. Y por último, Abril Sánchez. Últimamente se ha escuchado del turismo halal. ¿A qué se refieren? ¿Certifican los servicios? ¿Cuál es el tiempo aproximado del proceso de certificación? ¿Costos y qué documentación de la empresa se requiere? Bueno, son muchas preguntas. Sí. El turismo halal o Muslim friendly es el turismo destinado a, digamos, las personas musulmanas, a los turistas musulmanes, y lo que se audita y certifica son una serie de cuestiones dentro de una serie de establecimientos turísticos, fundamentalmente hoteles y restaurantes. También se pueden certificar halal o Muslim friendly, otro tipo de atracciones turísticas o establecimientos turísticos, pero normalmente los estándares están desarrollados y hechos para auditar y certificar hoteles y restaurantes. Entonces, lo que se hace es obligar, entre comillas, al empresario a cometer una serie de cambios para adaptar sus servicios a las necesidades y creencias de estas personas, pero de una manera que posibilite la cohabitación, la convivencia de lo que es el turista musulmán y nuestro turista, digamos, tradicional, no musulmán. O sea, no es excluyente. Si me certifico halal, ya mi hotel o mi restaurante o mi establecimiento tiene que trabajar única y exclusivamente con musulmanes. No, no, no. No es nada que se asemeje a eso.
se hace para establecer un protocolo de trabajo, para garantizar el acceso a una serie de servicios que son halal o Muslim friendly. Muslim friendly significa que, bueno, no llegan a ser halal, pero están cerca de, y Ujú. eso hace que se puedan certificar muchas más empresas, hace que sea algo, digamos, más democrático, más accesible, y el procedimiento es relativamente sencillo, mucho más sencillo, obviamente, que la certificación de productos cosméticos o productos de alimentación, ¿no? En donde hay fórmulas, en donde hay miles de ingredientes. Certificar un hotel, auditar y certificar un restaurante es algo relativamente sencillo. Las cocinas Claro. representan normalmente digamos, un reto, pero es Ujú. algo sencillo, no tiene mucho problema, no hay grandes complicaciones. Es fácil y la idea es, pensando en la empresa guatemalteca del sector turístico, certificarnos para atraer este tipo de turistas, para posicionarnos, para ser Claro. destino, para que nos consideren a la hora de hacer turismo. Muy bien, excelente. Pues bien, Tomás, le agradecemos una vez más su presencia, su conocimiento. Esperamos que este sea uno de varios eventos y no solamente webinars que podamos llevar de la mano con usted, que es un gran experto, y también invitar a nuestro público a que esté atento a nuestras redes sociales, a nuestros siguientes webinars y eventos que estemos desarrollando. Para nosotros va a ser muy grato poderlos tener de nuevo en todo lo que llevemos a cabo. Entonces, sin más, damos por finalizado el evento. Les deseamos un excelente día y que todos estén muy bien. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Que tengan buen Hasta día. pronto. Chao. Gracias.